agrónomo en irrigación por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Buenavista, Saltillo, Coahuila. Tiene una maestría en ciencias en el área de ingeniería de recursos hidráulicos por el Colegio de Postgraduados en Montesillo, Texcoco. Es doctor en ingeniería agrícola y sistemas biológicos por la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Es profesor investigador asociado del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Participa como miembro del programa de posgrado de la maestría profesionalizante en desarrollo e innovación en fruticultura familiar del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Él imparte un curso que es el manejo integral del agua en la fruticultura familiar. Es profesor, consejero y asesor de estudiantes de doctorado y de maestría en ciencias en los programas de posgrado en estrategias para el desarrollo agrícola regional y también de la maestría profesionalizante en desarrollo e innovación en fruticultura familiar. Es responsable de impartir cursos, diplomados y talleres nacionales e internacionales y ejecución, así como la ejecución de proyectos operativos de investigación en el área de ingeniería agrícola, gestión, uso y conservación del agua para el desarrollo agrícola, rural y regional. Manejo y conservación de cuencas hidrológicas, obras hidráulicas para la conservación del suelo y captación del agua para riego y abrevadero. Hidroponía rústica, fertirrigación, captación y aprovechamiento del agua de lluvia y energías alternativas. Es autor de un libro y diversos capítulos de libro, de variados artículos científicos, así como folletos, manuales técnicos en el área de la ingeniería agrícola, uso y conservación del agua, así como del manejo del agua en pequeñas zonas de riego, diseño y construcción de obras hidráulicas para la conservación del suelo y la captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Participa en eventos científicos y tecnológicos nacionales e internacionales numerosos. Es miembro de varios colegios y sociedades nacionales e internacionales, entre ellos nuestra querida Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible. Es evaluador de programas nacionales, estatales y regionales de promoción y fomento al desarrollo agrícola y rural. Y sus áreas de interés, como ustedes bien lo pueden ya adivinar, es la ingeniería agrícola, los sistemas de riego, la fertirrigación, agricultura protegida, obras hidráulicas, construcciones rurales y uso y conservación de recursos naturales, el suelo y agua, así como la captación y aprovechamiento del agua de lluvia y energías alternativas. Actualmente y desde 2019 a la fecha es responsable de las funciones del director de Campus Puebla del Colegio de Postgraduados. Bueno, habiendo hecho esta presentación, entonces proceda usted, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora Mónica. Qué gusto saludarla, doctora, y saludarlos a todos y a todas ustedes que están allá, de aquel lado de la pantalla. Con mucho gusto esta tarde y también muy agradecido por la invitación, doctora Mónica, que han hecho a un servidor para participar en este seminario del Campus Veracruz. Es un honor para un servidor también tener esta oportunidad de platicar con todas y todos ustedes de estos temas que en lo particular pues me apasionan en torno a lo que es el agua en términos generales. Desde mis estudios de licenciatura en irrigación y luego también la maestría y el doctorado, pues siempre he estado en torno a los recursos hídricos y a la parte de su mejor aprovechamiento, su conservación y la cuestión también de la sostenibilidad de los mismos en el tiempo. Me voy a permitir cerrar mi pantalla una vez que ya nos hemos saludado y también agradecido la honrosa distinción para participar en ese seminario y saludándolos pues con mucho gusto a todas y todos ustedes desde aquí, desde las oficinas del Campus Puebla,
en la dirección pues, del campus. Gracias. Voy a permitirme también compartir pantalla para iniciar la presentación al caso. No sé si ya la están viendo. Sí se ve, nada más, ándale, ya, está, Ya. perfecto. Gracias, doctora Mónica, qué amable. Bueno, pues comentarles rápidamente que para un servidor, pues la oportunidad de compartir información que hemos venido trabajando en los ya varios años a la fecha, y también tener la oportunidad de sembrar. Yo creo que el término de seminario viene de allá como simiente, como semilla, en todos y cada uno las inquietudes en nuestras áreas de conocimiento. Y ciertamente que la cuestión del agua pues es una situación, es una cuestión que está muy vigente todo el tiempo y que preocupa ciertamente, y que nos debe de ocupar también, de cómo es que debemos de tratarla, cómo debemos de hacerla parte de ciertamente de nuestra vida, de nuestro diario vivir, y también de nuestra sobrevivencia, ¿no? En muchas regiones ya enmarcadas en situaciones de déficit, de escasez y también de inaccesibilidad por parte de la gente, de la persona, a este derecho inalienable que tenemos nosotros como individuos, a contar con un suministro oportuno en cantidad y en calidad también de agua. Bueno, algunos compañeros también me preguntaban de la parte de la promoción del seminario, de la difusión del seminario, que teníamos una gota de agua ahí que fue trabajada en el diseño por nuestra diseñadora gráfica aquí en el Campus Puebla, la licenciada Luciana Tamaín. Y pues es parte de un libro que publicamos hace ya algunos años, por allá del 2014, y el doctor Ignacio Campo Fletes, profesor investigador del campus, la doctora María de Lourdes Hernández Rodríguez, profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala, y un servidor. Este libro se intituló Agua y Desarrollo Local ante el Cambio Climático, y en el cual pues tuvimos oportunidad de participar varias instituciones de aquí del estado y de varios estados circunvecinos también, pues entre otros Chapingo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, la Ibero, la UDLAP, o la Universidad de las Américas, y nosotros, el Colegio de Tlaxcala, ciertamente, el Colegio de Posgraduados, y resultó pues esta obra, que yo la considero también en términos del análisis de la situación de nuestros recursos hídricos en nuestras regiones, pues muy importante, y que pensamos pudiera estar sembrando también aquella iniciativa de la coordinación interinstitucional para trabajar el tema del agua y del cambio climático a la vez también. Sucedieron después una serie de intentos en foros regionales del agua en el 2016 y 2018, 2 foros regionales, en donde no tuvimos ya después la oportunidad, también la posibilidad de publicar como libro, nada más que como memorias, y pues esta obra está aquí a la disposición, a la disponibilidad de todos y cada uno de ustedes en el Campus Puebla, en nuestro acervo bibliográfico, lo mismo en la biblioteca, que para su posible adquisición para quien así estuviera interesada o interesado. ¿Cómo hemos organizado la presentación de este seminario? Haciendo un análisis muy somero, ciertamente muy rápido, en la cuestión de los recursos hídricos, la situación de los recursos en México, el derecho humano al agua, también el marco legal del agua en México, la gestión del agua, el acaparamiento mundial del agua, que es un tema de particular interés para muchos de nosotros, y yo digo que es una situación a nivel global. ¿Quiénes son los acaparadores del agua? ¿Cuál es la relación entre el acaparamiento del agua y la privatización de los recursos hídricos? Y luego, ¿cuál es la situación en México? Para que, dando un recuento, empezando
por nuestro país en ese análisis y después yendo un tanto a nivel internacional, regresemos a la situación que guarda esta legislación, sobre todo la parte normativa y regulativa que tiene el agua en nuestro país. Bueno, los recursos hídricos, algunos autores señalan que el agua pues, es líquido vital por excelencia, garantiza la existencia de la vida en nuestro planeta. Este vital recurso que yo lo catalogo más como un esencial capital con el que la vida no, sin el que la vida no sería posible, pues puede ser suficiente para todos los seres vivos que ocupamos el planeta, incluyendo a los actuales más de 7,000 millones de consumidores humanos y los que se acumularan en las siguientes décadas, ¿no? Antes de que la población se estabilice hacia allá. Las proyecciones es que hacia 2050 podamos estar estabilizando la población en unos 9,000 millones de personas. Pero esta disponibilidad no podrá alcanzarse si se mantienen esas formas que tenemos en estos momentos irracionales de uso también y de abuso en nuestros agroecosistemas, primero en nuestros ecosistemas y luego de nuestros agroecosistemas y de nuestros recursos naturales y el consumo desmedido de los mismos. Sobre todo, pues, estaríamos ya estudiosos de las diferentes partes que conforman estos ecosistemas y agroecosistemas, pues el suelo, el agua, el ambiente y la parte de la producción o los seres vivos, vegetales y animales y la gente sobre todo también. ¿Qué situación tiene en México esta cuestión? 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable. También una buena parte de nuestros acuíferos se encuentran sobreexplotados y también contaminados en alguna medida. 46% del agua se pierde por fugas en las redes de abastecimiento. Toda la parte de distribución y que pone a disposición esta agua desde su fuente de abastecimiento hasta donde se va a utilizar a la población, se registran pérdidas significativas por el estado que guardan, sobre todo nuestras redes de distribución. 80% de los cuerpos de agua presenta algún tipo de contaminación también por descargas o por descargas residenciales, ¿no? O poblacionales también. Solo 1 de cada 100 litros de agua que se precipitan por concepto de lluvia es captado para su utilización en distintas actividades. Prácticamente se desperdicia la mayor parte del agua de lluvia que se registra en nuestras regiones. Debido a la pobre calidad del agua, en la mayoría de las cuencas, México es el país número 1 en el consumo de agua embotellada, de tal manera que no deberíamos de estar en una situación como la que nos ha tocado vivir, ciertamente, en términos de que contemos con agua en el mejor de los casos y que no podamos aprovecharla y consumirla directamente de donde la estamos obteniendo, sino que tengamos que estar supeditados a la adquisición, a la compra y al consumo de agua tratada, purificada, embotellada. Los recursos hídricos que se ubican en cuencas y acuíferos son la base del sustento de la sociedad, tanto desde el punto de vista del consumo humano como desde la perspectiva del desarrollo económico. O sea, muchas regiones de nuestro país, yo digo que la generalidad de nuestras regiones sustentan su desarrollo en la disponibilidad y en la existencia de fuentes de abastecimiento de agua, de tal manera que nuestras culturas ancestrales tuvieron su desarrollo, primero su establecimiento, después su desarrollo y crecimiento en torno o alrededor de cuerpos de agua. Lo mismo de lagos y lagunas que de ríos importantes, porque esto era vital en la parte ya del sedentarismo, del establecimiento y de la práctica de la agricultura para la producción de alimentos indispensable. De esta forma, considerando la relación interna de la disponibilidad de agua en México, mientras que en el sureste del país existe un promedio de disponibilidad cercano a los 11,768 metros cúbicos por habitante por año, pues en el centro, norte y noreste tenemos una disponibilidad mucho menor, de 1,650 metros cúbicos por habitante por año. Prácticamente 32% de esa disponibilidad de agua se concentra en esas regiones
del centro, norte y noreste de México. Lo anterior denota un escenario muy complicado cuando se identifica que esa relación de disponibilidad natural de agua es contrastante con una relación poblacional y también de la actividad económica, donde el sureste concentra únicamente el 23% de habitantes y 21% del Producto Interno Bruto. Y la región conjunta del centro, norte y noreste del país reúne al 77% de la población y produce cerca del 80% del Producto Interno Bruto, en esas condiciones limitantes muchas veces de disponibilidad de agua. La actual crisis del agua en México es convergente con un modelo de gestión al que Luis Aboites llama mercantil ambiental. Eso es una denominación que encontraba yo también muy adecuada, en el cual instaura al país, por lo menos desde 1989, con el arribo de una élite política y económica al poder que tenía por objetivo redimensionar el papel y el tamaño del Estado. Si fuera esto posible enmarcarlo en un contexto de política neoliberal, pudiéramos estarlo haciendo de esa manera, aun cuando el Estado pudiera estar, como lo vamos a ver a continuación, cediendo mucho de la gestión y también de la gobernanza del agua a entidades públicas y privadas, básicamente. Los dos últimos periodos, el de transición y el mercantil ambiental, son un reconocimiento de la debilidad del Estado en el control de los usos del agua. Particularmente una formalización del neoliberalismo que trató de desprenderse de lo que llamó el gobierno excentricidades del régimen populista de la revolución, interesado en promover la justicia social, la redistribución del ingreso y el mejoramiento de las condiciones de vida de ciertos estratos populares, básicamente. La escasez no es una propiedad intrínseca del agua, sino que es una construcción social donde se perciben restricciones en su aprovechamiento. El derecho humano al agua. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el agua es necesaria para diversas finalidades, yo digo que para un número muy amplio de finalidades. Aparte de los usos personales y domésticos, es también base de muchos otros derechos. Esta es una concepción de las Naciones Unidas. En respuesta a la necesidad de abastecer a cerca de 1.000 millones de personas que carecen de agua potable en el planeta y a más de 2.600 millones que no tienen saneamiento básico, el 28 de julio del 2010, a través de una resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y saneada son esenciales para la realización de todas las actividades humanas. Por nuestra parte, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Si ustedes quieren ver desde el punto de vista normativo, legal, regulativo, bueno, esta parte es un tanto la cuestión más romántica que pudiéramos tener en cuanto a la disposición del gobierno federal y también de la política gubernamental en términos al derecho humano que tenemos al agua. Ya que otra cosa suceda en nuestras comunidades, ciertamente que muchas veces no se les presta la atención que estarían requiriendo por las condiciones de vida que tiene una buena parte de nuestra población en cuanto al acceso al agua y a las cuestiones también de saneamiento y de salubridad en esas localidades. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como también la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, lo que enuncia nuestra Constitución. Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales establece que para el cumplimiento y aplicación de la ley, el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. En todo caso, la coordinación de la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica estaría llevándose a cabo a través de los consejos de cuenca,
en cuyo seno convergerían los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el estatal y el municipal, y participarían asumiendo compromiso los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las disposiciones de la ley en comento. La gestión del agua en México, aunque en términos absolutos el país no carezca de agua, pudiéramos estarlo viendo de esa manera, la desigualdad en la repartición de este recurso en el territorio, esa desuniformidad espacial, su contaminación y la falta de mantenimiento de las redes hidráulicas, de la infraestructura hidráulica, ya sea para dotación urbana, rural o agrohidráulica, lo que ustedes quieran, son responsables de la escasez. Así lo manifiestan algunos estudiosos de estos temas. Vaya, estribando en esa situación, en que aun cuando pudiéramos estar teniendo suficiencia en disponibilidad, la parte de escasez está radicada básicamente en que no tenemos los medios para, desde su fuente de abastecimiento y de aprovechamiento, para que pudiéramos estarla canalizando, conduciendo, tratando, conservando sus mejores características de calidad y de sanidad, para que tuviéramos una dotación en términos de oportunidad y de suficiencia también de la misma. Esas cuestiones nos han atrasado mucho en la posibilidad de tener agua constante, de tal manera que nuestros sistemas operadores de agua en nuestras ciudades y también básicamente en la parte urbana realizan tandeos que muchas veces van de un día o 2 días a la semana por un determinado tiempo, en horas al día, etcétera. Y estamos racionados de esa manera en el abastecimiento de agua. Considerada tradicionalmente como un bien común, el agua había sido administrada durante mucho tiempo por organismos públicos responsables de velar por el interés general de la población. Sin embargo, desde la década de 1990, otros modelos de manejo del recurso basados en la descentralización administrativa, la democratización de la toma de decisiones, al igual que la privatización del recurso, han sido impulsados por organismos económicos internacionales, entre los que podemos comentar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. De tal manera que desde estas entidades financieras pudiéramos estar teniendo o tuvimos en su momento ofertas crediticias para mejorar la infraestructura hidráulica del país. El análisis de las juristas investigadoras Roland y Vega en el 2010 concentra en lo que denominaron un federalismo arraigado, en el que a partir de la Constitución de 1917 el país hizo del agua una competencia legislativa en gran parte federal. Mencionado por Aboy también. Así, por medio del artículo 27 de la Constitución de 1917, se otorga al Poder Federal la competencia exclusiva sobre las aguas nacionales superficiales. No mencionaba de las aguas subterráneas. Desde 1948, la ley reglamentaria del párrafo quinto del artículo 27, en materias de agua de subsuelo, aquí está esa parte, estableció claramente la competencia legislativa del gobierno federal sobre las aguas subterráneas y la obligación de los usuarios de obtener un permiso para su explotación y su utilización, cosa que viene siendo hasta el momento la parte de las concesiones que hace a personas físicas y a personas morales la Comisión Nacional del Agua. Con el transcurso del tiempo, las aguas subterráneas se volvieron la principal fuente de abastecimiento de las ciudades, lo que llevó a declararlas de utilidad pública. La Constitución contempla que las aguas nacionales son primeramente propiedad de la nación. La doctrina y la jurisprudencia afirman que de manera unánime no se trata de un derecho de propiedad en el sentido estricto del término, sino más bien de un derecho de regulación, de control y de gestión, que permite a la Administración Federal otorgar concesiones para la utilización y la explotación del agua. Las juristas denominaron otro apartado de su estudio como la centralización, en la que establecían que las medidas adoptadas en torno a la regulación, el control y la gestión del agua eran parte de la política centralizadora de la Administración Pública Federal, que reinó en México desde finales de la Revolución hasta los años 90. Así, en 1934, México adoptó un código agrario para reglamentar la irrigación en todo el país, seguido de una ley de aguas de propiedad nacional que estuvo vigente hasta 1972.
En otro apartado, ellas denominan la descentralización, y continuando mencionando que en plena crisis económica de 1982, el presidente Miguel de la Madrid propuso una reforma al artículo 115 de la Constitución con el fin de dejar en manos de los municipios, en concierto con los estados, el manejo de los servicios de agua, el alcantarillado y el saneamiento, concluyendo que en realidad esto constituía más una manera de reducir la carga económica y administrativa del gobierno federal en este asunto, más que de reducir el control federal sobre el sector. Sin embargo, es en virtud de la Ley de Aguas Nacionales que a los gobiernos estatales se les otorga un papel más activo en la gestión de las aguas. Y aquí están algunas fuentes de la Cámara de Diputados, etc. Y también se les invita a adoptar sus propias leyes de gestión de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y fijar sus propias tarifas a cada uno de los estados de nuestro país. La descentralización se estructuró mediante la creación de un organismo nacional que fue la CONAGUA. La CONAGUA se constituyó como un órgano normativo encargado de la preservación, la administración y la gestión de las aguas nacionales. La CONAGUA, como órgano desconcentrado, acumula amplios poderes decisorios y, a pesar de estar relacionada administrativamente con la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, bueno, depende jerárquicamente del gobierno federal, la única instancia a la cual ella debe rendir cuentas de forma directa, prácticamente. La CONAGUA tiene la misión de administrar y preservar las aguas nacionales de común acuerdo con la sociedad, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable, de que tenga la capacidad administrativa, pudiera tener administrativa, pero la parte técnica es la que se pone en tela de juicio en términos de que no cuenta con suficiente personal técnico para llevar a cabo la cuestión de el monitoreo, por ejemplo, en las dotaciones de agua y en las concesiones de agua, lo que se está realmente utilizando por cada uno de los concesionados. Otro apartado del estudio se denominó la democratización, estableciendo que dentro de la tendencia descentralizadora, las distintas instancias gubernamentales como las de la sociedad civil estaban llamadas también a participar en la gestión del agua. Este modelo fue retomado cuando se adoptó el Plan Nacional de Gestión Integrada de Cuencas. El país se dividió en 37 regiones hidrológicas a partir de las delimitaciones naturales de las cuencas hidrográficas y la división territorial de los municipios. La Ley de Aguas Nacionales creó una dirección en la CONAGUA, en cada región hidrológica, la cual se encargaba de la organización de los consejos de cuenca y de la concertación entre los diferentes usuarios del agua. Otro órgano de consulta en cuestión de aguas fue el Consejo Consultivo del Agua, que fue creado como una asociación civil en marzo del 2000. La legislación de aguas contempló la importancia de crear los consejos ciudadanos del agua estatal o los consejos estatales ciudadanos del agua, que esencialmente desempeñaban el mismo papel que el Consejo Consultivo del Agua, pero en el ámbito estatal. Finalmente, terminan su trabajo las juristas enunciando un apartado que denominaron la liberalización, estableciendo que la reforma más grande que México ha adoptado en la época contemporánea en lo que hace a la gestión de los recursos hídricos tiene que ver con el impulso hacia la privatización de los servicios. Ante la prácticamente, ¿qué podríamos considerar? La incompetencia del gobierno federal de llevar a cabo la gestión y el mejor también aprovechamiento, distribución y disposición del recurso hídrico. No pudo o no quiso hacerlo, ¿no? En su momento. Y se le delegó a la parte privada, a empresas nacionales e internacionales o transnacionales, el control del agua sobre todo en nuestras ciudades. Las crisis económicas de los años 80 y 90 conmocionaron de manera tan profunda al país que el gobierno se vio obligado a buscar apoyo financiero de organismos económicos internacionales como los que comentábamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones defienden valores asociados con el liberalismo económico y también prefieren las reglas del mercado al intervencionismo estatal. La Ley de Aguas Nacionales refleja esta mentalidad. Los debates que dieron lugar a su adopción lo comprueban. El Estado debe retirarse de las actividades de construcción de infraestructura y de servicio para que de esta manera se permita entrar a las empresas privadas a su consideración. El diputado Héctor Ramírez Cuellar
subrayaba la importancia de reducir el papel del Estado a su función puramente normativa únicamente, a la atribución de permisos y de concesiones. Y ya la parte regulativa, la parte de organización y de ejecución, se la dejaba a las otras entidades prácticamente privadas, ¿no? Consideraba que todas las obras de infraestructura hidráulicas que eran de competencia federal, como las presas, los puentes y los acueductos, deberían ser confiadas a las empresas privadas y que al mismo tiempo las tarifas del agua debían reflejar los costos reales. Bueno, esto no prosperó tanto porque el gobierno federal siempre ha mantenido hegemonía sobre las obras de cabeza, por ejemplo, de las grandes presas y también de las obras hidráulicas en puentes y acueductos, y no los ha dejado prácticamente al margen o a disposición de empresas particulares o de personas físicas. De tal manera que grandes obras de infraestructura hidroagrícola como las grandes presas están resguardadas en todo momento por el ejército mexicano. Por otra parte, la nueva cultura del agua, impulsada por el gobierno mexicano, rompió con los antiguos esquemas, o al menos trataba de romper con los antiguos esquemas, esencialmente en tres aspectos. Primero, introduciendo una concepción mercantilista del agua. Las concesiones y los permisos de captación de aguas nacionales son otorgados dependiendo del uso que se le quiera hacer a esta. Entonces, hay prioridades para el uso del agua. Primero está el abastecimiento humano, o sea, el derecho humano al agua se respeta en términos prioritarios, el uso público y urbano, rural y doméstico humano es el principal uso consultivo que tiene el agua. Después la parte de producción de alimentos en agricultura, después la industria y luego los servicios y otros usos que se le dan al agua. Distingue el uso, es decir, toda actividad que implica el consumo total o parcial del agua y el aprovechamiento, toda utilización del recurso en actividades que no implican el consumo como tal y de la explotación, es decir, toda la utilización de agua que pretenda extraer de ella elementos químicos orgánicos sin consumo significativo. Entonces, esa es prácticamente una concepción más comercial del agua, otorgando y dando concesiones y permisos para la captación y para su aprovechamiento u utilización. Esta discusión cuestiona el estatus jurídico del agua, tradicionalmente fijado como una cosa, un bien común. Y ahora, ¿será que la nueva legislación ha convertido las aguas en bienes apropiables, las cuales ahora forman parte de los bienes que circulan en el comercio? Quizás y así sea, ¿no? A pesar del valor de los objetivos fijados, la Ley de Aguas Nacionales creó implícitamente un mercado de derechos de agua, dado que autorizaba la transferencia de dichos derechos entre usuarios, personas físicas, a personas morales, a empresas, a industrias, etc. Esta ley no reglamenta las condiciones requeridas para efectuar dichas transferencias. Imagínense una transferencia de derechos de un núcleo agrario para el establecimiento de una armadora de vehículos, o sea, sino que se limita a ordenar la inscripción de toda modificación en la propiedad de los títulos en el registro público de derechos de agua. Y nada más con esa situación ya le da la comisión la legalidad al hecho de la transferencia o de la cesión de derechos o a la venta de derechos en todo caso. Si el agua es ese bien común, apropiable en todo caso, y que está concesionado, que está autorizado el permiso para su utilización, para su aprovechamiento, y si ya aquella población, ustedes creen, ya no tendría interés en seguir haciendo uso de la misma, cediera sus derechos sin más y por cuestiones de un valor económico a terceros o a particulares, etc. El segundo aspecto de la nueva cultura del agua tiene que ver con la imposición. Las facturas deben reflejar en lo sucesivo los costos de extracción, su tratamiento, su potabilización y la distribución. La mayoría de las veces las tarifas difieren dependiendo de los usos, según sean estos los domésticos, los comerciales, los industriales, los agrícolas, los pecuarios, la acuacultura, etc. Otro aspecto de la nueva cultura del agua es la presencia cada vez más marcada del sector privado. Los contratos llamados de alguna manera llave en mano, porque son proyectos que llevan a cabo empresas y despachos, ya es prácticamente para desde su concepción, su diseño, su ejecución, su evaluación, su implementación, ya está todo considerado. Y llave en mano prácticamente para echarlos a andar a la voz de ya. Conceden a una sola empresa la gestión de todos los aspectos de un proyecto, comenzando desde la construcción,
pasando por el financiamiento de los equipos hasta la operación del servicio de agua. Y esas empresas, créanme que tienen todos los intereses económicos para tener esa concesión, ese derecho, y que nuestro gobierno a través de las instancias y de las dependencias lo faciliten y den así que todas las facilidades para que lo lleven a cabo. Un aspecto importante en este punto es el acaparamiento del agua. El acaparamiento mundial de agua alude a situaciones en que actores en todo momento poderosos económicamente asumen el control de valiosos recursos de agua para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades locales, cuyo sustento depende de estos recursos y ecosistemas. El acaparamiento de agua es una de las expresiones de un modelo de desarrollo económico en que la acumulación de capital está vinculada con el creciente control de los recursos naturales, que estos pudieran estar siendo en muchas de nuestras regiones y de muchos de nuestros países abundantes y baratos también, entre los que estarían también los alimentos, el agua y la energía. Los factores que impulsan el acaparamiento ponen en manifiesto cómo la acumulación de capital por parte de las corporaciones está estrechamente relacionado con el control de los recursos naturales, como el suelo y el agua, básicamente. ¿Quiénes son los acaparadores del agua? Una de las novedades más sorprendentes de los últimos años es la creación de fondos privados en las que el agua es un componente importante de la cartera de inversiones. Ya sabrán ustedes que hay un mercado de agua en Estados Unidos en donde prácticamente se cotiza, el agua tiene un valor también y que se puede pujar para tener acciones en empresas y también en mercados de valor de agua. En 2008, Rabobank Europe Fund es un fondo de capital privado perteneciente al banco holandés Rabobank y al banco suizo Bank Sarasin, crearon el fondo Agristar. Entre sus principales objetivos estaba la inversión en recursos hídricos, señalando que la monetización del agua estaba siendo apenas en sus primeros inicios, estaba comenzando en un momento en que un recurso antes gratuito, que no se le daba ciertamente el valor y se justipreciaba como tal, ganaba valor en torno a la escasez de la misma. Y se veían oportunidades para las compañías que pudieran asegurar y gestionar su suministro. Fíjese, aprovechar la cuestión del poderío económico, financiero, para aprovecharse de la escasez del recurso en nuestras regiones y comprar en todo momento tierras que tienen o que en un momento dado la seguridad de contar con mantos subterráneos, mantos acuíferos de agua. En esta industria global del agua hay también grandes monopolios. De hecho, dos corporaciones francesas, que es Vivendi y Suez, dominan en torno al 70% del mercado de los servicios de agua en todo el mundo. Los grandes millonarios, los mayores bancos del mundo como Goldman Sachs, JP Morgan, Chase, Citigroup, todos estos que estamos comentando por aquí, se están haciendo con el control mundial del agua. HSBC también, un banco de capital inglés fundado en Taiwán. Bueno, acá están volteando sus ojos desde hace varios años ya a los recursos naturales y en forma muy particular al agua. Peter Brabeck-Letmat es presidente de Nestlé, con sede en Vevey, Suiza, demostró cuáles son las razones reales que se persiguen con el acaparamiento de las tierras, cuando expresó: con la tierra viene el derecho a extraer el agua ligada a ella. En muchos países es esencialmente una ganga que en forma creciente puede llegar a ser la parte más valiosa del negocio. Imagínense ustedes cómo están considerando la parte mercantilista, comercial de nuestros recursos naturales. El multimillonario T-Boone Pickens es propietario de los derechos de agua del acuífero de Ogallala en Estados Unidos, una extensión de más de 450,000 kilómetros cuadrados, abarca 8 estados en los Estados Unidos, desde Dakota del Sur hasta Texas, y le permite extraer aproximadamente 245,000 millones de litros de agua al año. De tal manera que cuando la ciudad de Dallas, Texas, manifestaba escasez en el suministro de agua, el multimillonario Pickens les dijo: yo les puedo construir un acueducto desde la parte más cercana, así llevar a 1,000, 2,000, 3,000 kilómetros, no tanto, alrededor de 1,300 kilómetros de longitud, para suministrar agua a la ciudad de Dallas, Texas, y a un costo
ya se imaginarán ustedes, ¿no? Al precio que él le estuviera poniendo al agua de acuerdo a la necesidad que tiene la población de contar con este recurso. El Banco Mundial señala que compañías multinacionales e inversores extranjeros adquirieron en los últimos 4 años 227 millones de hectáreas, tan solo en fincas mayores de 1,000 hectáreas, casi todas ubicadas en las cuencas de los grandes ríos del continente africano. Acaparamiento de tierra y acaparamiento de agua van a la par, van de la mano. Detrás del acaparamiento de tierra hay una lucha mundial por el acaparamiento del agua. Entonces, esta es una cuestión que y en todo caso y en todo momento se invita a revisar para estar enterados de esta situación, ¿no? Que guarda la vista que ponen los grandes consorcios internacionales y los grandes capitales mundiales en la obtención de derechos y de la compra también de derechos sobre el agua y del suelo. Doctor Luis. Sí. Nos está acabando el tiempo. Bueno, ya le digo para que le vaya apurando. Okay. Sí, gracias. Muy bien, miren, para terminar, doctora, nada más permítame esta parte de cuál es la relación entre el acaparamiento del agua y la privatización de recursos. Tiene todavía unos 7 minutos. Unos 7 minutos, seguro. La privatización y la mercantilización de los recursos de agua son mecanismos claves a través de los que se hace efectivo el acaparamiento de tierra. La privatización de recursos hídricos no es un fenómeno nuevo, pero la nueva oleada de acaparamiento de agua le ha dado a este recurso una mayor prominencia como un bien comercial. La privatización y el comercio de los derechos sobre el agua que esta facilita puede llevar a que se expropien o que se vendan al mejor postor los derechos de las comunidades locales. Bueno, y esa situación se daba hasta en nuestras localidades, comunidades. Aquí está un ejemplo de lo que pasa en el acuífero del Valle de Puebla, en donde la dotación, la concesión que tiene cada uno de los municipios, mayoritariamente el área urbana de Puebla y también de los municipios circunvecinos, de Cuautlancingo, de Coronango, de Chostla, etcétera, con la parte mayoritariamente industrial, más que pensando en la parte de dotación a la población. Una vez que pudiéramos pensar, está satisfecha esa prioridad, estaría siendo en segundo orden de importancia la parte industrial, diferente a otros acuíferos en donde ciertamente la cuestión agrícola es muy importante, ¿sí? Esas son alguna información. Aquí es una parte del patrón de cultivos en un acuífero en el Valle de Tecamachalco, en donde tenemos ciertamente la producción de alrededor de más de 40 cultivos, entre hortalizas, entre granos, entre frutales también y forrajes, y que lo convierte pues al granero prácticamente aquí del estado de Puebla y de nuestra parte, y esta parte del país, alimentando y surtiendo a la central de abasto de la Ciudad de México con productos frescos todos los días prácticamente y surtiendo al sureste mexicano también. Hacíamos un trabajo de un análisis de la disponibilidad y de la demanda de agua subterránea en cada uno de nuestros acuíferos aquí en el estado de Puebla para llegar, por ejemplo, a proyectar en un escenario de consumo como el que estamos llevando a cabo en estos momentos, cuánto tiempo pudiéramos tener también un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda, de acuerdo a escenarios en donde construimos de acuerdo a una dotación de agua a nuestras ciudades y a nuestros núcleos rurales. Por allá del 2025 pudiéramos tener un punto en el que la demanda va a estar excediendo pues a la disponibilidad. Y otros escenarios ajustados, haciendo un uso más sustentable del agua, más sostenible, nos llevaría prácticamente otros 10 años, al 2035, por ejemplo, para que pudiéramos encontrar esa intersección entre las curvas de disponibilidad y de demanda. ¿Qué pudiéramos estar haciendo finalmente, doctora? Algunas alternativas sustentables para el manejo del agua. Está la parte de investigación, acción participativa, con las localidades y con las comunidades rurales y en la parte urbana también. ¿Cómo es que podemos hacer trabajo de identificar los principales problemas que tienen y priorizarlos? Y en forma conjunta planear su atención, su tratamiento y eventualmente su solución
con la participación de todos los órganos de gobierno también. La planeación de trabajo en microcuencas hidrográficas, la identificación de zonas de recarga del acuífero, cómo es que pudiéramos estar propiciando nosotros una posibilidad en garantizar una mayor recarga de agua en el acuífero, manteniendo y reforestando nuestras laderas de captación en las cuencas, reforestando y manejando bosques sustentablemente, programa de obras de conservación de suelo y agua, la actualización de censos también de aprovechamientos hidráulicos, la modernización de la infraestructura hidráulica, donde las pérdidas en la operación se minimizaran de tal manera. Medición de volúmenes extraídos. En esta parte de medición es como pudiéramos estar llevando un control de los volúmenes disponibles y lo que estamos utilizando y lo que nos está quedando también. No tenemos las infraestructuras de medición, no tenemos ese control, con agua no tiene la gente suficiente para llevarlo a cabo. Antes lo hacíamos desde la Secretaría de Agricultura, ya se ha dejado de hacer en los últimos años. Un uso eficiente del agua, la tecnificación del riego y la captación y el aprovechamiento del agua de lluvia. Doctora, hasta aquí le dejaría, si usted me permite, para dar lugar a algunos comentarios, observaciones, participaciones de las y los acompañantes en el auditorio. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti, Luis. Muy bien. Acostumbrábamos poner las preguntas y los comentarios en el chat. Hasta ahorita no han anotado nada. No sé si de la audiencia quisieran hacer alguna pregunta. En el Inter les recuerdo que ya está ahí el link para la asistencia. Sigue compartiendo la pantalla, doctor Luis. Si gusta. Lo voy a dejar de compartir, sí. Sí, porque me veo doble. Ya está. Bueno, en lo que los demás se animan a poner alguna pregunta o comentario, bueno, yo quiero felicitarlo por su ponencia, ante todo, y por haber aceptado nuestra invitación, darle las gracias. Es fascinante este proceso de cómo se adueñaron del agua tanta gente, tan pocas personas, ¿no? Se han ido adueñando del agua. Y incluso aquí usted no lo menciona, pero en algunos países ya se han dado guerras del agua, ¿no? Como recuerdo en Bolivia, ¿no? Ahí hay un caso. No sé finalmente en lo que ha sucedido. Y cómo de repente hubo presión externa para que los distintos países cambiaran de opinión respecto a quién debía hacerse cargo de la gestión del agua. ¿Algo que nos quisiera comentar al respecto? Sí, gracias, doctora. Y qué amable, doctora, también, pues es apasionante este tema, ciertamente. Y cuando hemos estado ya años estudiándolo, vemos nosotros que ciertamente la cuestión desde la preparación universitaria, teníamos el énfasis en la forma de cómo aprovechar de mejor manera en la parte sustentable el agua y una formación muy conservacionista y también a través de los métodos y los sistemas de riego. Pero luego vemos que también más allá de la forma de cómo, la fuente de abastecimiento en términos de cantidad y de calidad. Y luego cuando entramos, doctora, a la cuestión del análisis de la dotación, de la concesión que tiene el gobierno dado a particulares, a personas físicas y a personas morales, bueno, se pregunta uno muchas cosas también. ¿Cómo es que se llevan a cabo estos procesos? ¿Cómo es que pueblos enteros o comunidades o núcleos agrarios ceden sus derechos de agua a otras personas o a terceros, inclusive en condiciones en que la parte de la propiedad de las tierras igualmente, si no el gobierno está también en la parte de expropiación por derechos de otro tipo, y luego pues se despoja a la gente de los derechos que ahora sí que por ubicación y por historia y tradición les corresponden por ubicarse en esos lugares. Entonces, cuando hacemos estos trabajos y analizamos más que no sé, yo la parte es que tratamos de dar respuesta a muchas cosas en nuestras investigaciones y consideramos y estudiamos
estas partes de los sistemas no tan complejos que pudieran parecer, sino tratamos de simplificarlos, al menos un servidor, tratamos de simplificarlo de tal manera que puedan ser más fácilmente estudiados, más digeribles y sí, no, yo riño algunas veces con la cuestión social, más que cuando estamos nosotros más en la parte técnica, la parte de la ingeniería, pero no la dejamos de lado tampoco, porque está ahí implícita, está la parte antropocéntrica y estamos trabajando en forma conjunta. Usted conoce acá al doctor Ocampo, que estamos trabajando en la parte del agua y hacemos estudios sociales también de gestión y derecho al agua, de la dotación a las comunidades, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos, doctora, así a la orden, ¿no? Y bueno, podemos hablar mucho tiempo, pero también el tiempo es apreciado y es corto en estos seminarios, pero pues ahí están los datos, doctora, también de contacto para los compañeros de Veracruz, de los programas de posgrado allá en Veracruz, para continuar en un momento dado después, platicando, conversando, Con la interacción, sí, manteniendo la comunicación. Tenemos varios comentarios al respecto de quienes les gustaría que les compartiera su presentación, doctor Luis. Ya les puse ahí en el chat tu correo para que se pongan en contacto contigo, pero además les digo, este seminario ha sido grabado, entonces va a estar disponible el video en el canal de usual nuestro del seminario, que es el canal del Campus Veracruz. Hay un comentario y pregunta de la doctora Verónica Lango, nuestra directora del campus, y dice, interesante ponencia, gracias por su participación, y pregunta, ¿cuáles acciones deben emprender los ciudadanos para mejorar la gestión del agua? Da sus saludos. Sí, gracias. Fíjense que desde la parte de, saludo con gusto también a la doctora Lango, también con mucho gusto, y un placer saludar a la doctora Lango. Y bueno, yo creo que desde los consejos de Cuenca, en donde la participación también ciudadana está inscrita, está legislada, que debe ser tal hecho observable y también se permita la participación a la población. Deberíamos de estar siendo más, yo creo que insistentes en ese aspecto, doctora, porque cuando llevamos a cabo foros regionales de agua aquí en nuestros acuíferos en Puebla, la gente no está tan decidida a participar porque no cree mucho en las instituciones. La cuestión también de la política, y bueno, la cuestión también de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales son los que primero se retiran luego, ¿no? De esta intención de coordinarnos, de la parte académica, la parte institucional, la parte de las dependencias, la parte política también y social, y luego no tienen tanto el apoyo desde allá, desde los gobiernos municipales, y el gobierno municipal con sus intereses muy particulares también sobre la cuestión de los recursos hídricos, ¿no? La cuestión del uso del suelo, de los rellenos sanitarios, de la parte de ecología, y no tenemos grandes avances muchas veces, ¿no? Cuando se manifiesta en términos de de derogación de ciertos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, y que está pendiente también, está en el tintero esa parte propuesta por el senador, bueno, Martí Bárceres, en términos de hacer un análisis de la Ley de Aguas Nacionales, una readecuación, y se abrían la parte de proceso de consulta popular para que propusiéramos desde nuestros diferentes ámbitos reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Ya han pasado varios años y no prosperan, ¿no? Lo único que tenemos ahora como publicado a partir del 14 de enero de este año es un reglamento también por el que la Comisión Nacional del Agua regula la parte de los residuos industriales que se vierten a los cuerpos de agua, ¿no? A los ríos, a los lagos, a las lagunas, etcétera. Pero la parte también agrícola casi no se toca, casi no se trata, la parte más bien es industrial, es doméstica, es urbana, pero nosotros como
ahora sí como pobladores de nuestras localidades, de nuestras regiones, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, deberíamos de tener esa participación decisiva. Yo creo que podemos empezar desde la casa de cada uno de nosotros, ahora sí concientizándonos sobre esa parte que tenemos de disponibilidad de agua y después qué tan disponible la tenemos y si tenemos la posibilidad de almacenarla para cuando no hay y en qué condiciones de calidad está. Y luego también no ser reacios a pagar lo que realmente cuesta un servicio como tal. O sea, cuando vemos nosotros que tiene ciertamente un valor que le damos al agua y tiene un costo que implica su tratamiento, potabilización, su disposición hasta la casa en la toma domiciliaria, la cuestión es de estar dispuestos a pagar el costo real del agua. En algunos países se hace diferenciado por estratos de población, por la parte económica. Hasta para personas adultas se les da concesiones pues, para pagos diferenciados de los servicios de agua. Acá pudiéramos estar pensando que a mayores de edad se nos hiciera un descuento, como se hace también un descuento porcentual de los pagos de derecho de agua, pero darle el justo valor, doctora, cuando, por ejemplo, vamos y abrimos la llave y no hay agua, y ahí se nos acaba el mundo y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Sí. pues y investiga uno, ¿cayó agua con el vecino? ¿O la cisterna está vacía? ¿O me falló algo pasó? Y es cuando más la extrañamos, ¿no? Cuando no la vemos. Nadie Entonces, sabe lo que tiene hasta que lo pierde. hasta que lo pierde. Y fíjese, con una cosa tan común así que pudiera ser tan trivial y hasta doméstica, doctora, pero es cuando justipreciamos el valor que tiene el agua, ¿no? Sí. Y le damos ese justo valor, sí. Yo recuerdo cuando viví en Monterrey, cómo nos tandeaban el agua, ¿no? Desde allá en los años 80, ya era un problema el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Sí. Iba a comentar respecto a lo que dice de a veces nuestra resistencia a pagar. Bueno, a veces es porque la gente no tiene, pero también se rehúsa a pagar porque tenemos una idea de que Dios da el agua, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era niña sacaron una propaganda, el gobierno, que decía, un cartoncito que decía a una persona, sí, pero el agua tiene que ser gratis porque Dios da el agua. Y dice, sí, pero no la entuba. Entonces, no hacía Sí, si nos da el agua, pero no nos hace toda la infraestructura y toda la gestión que se requiere, ¿no? Sí, en eso está el costo, doctora, en el tratamiento, en la conducción, en el almacenamiento y la disposición final al consumidor. De otra manera diríamos, no, pues el agua es de todos, el agua. Y así tienen el eslogan las empresas privadas, agua de Puebla para todos y para todas, pues sí, pero tiene su costo, ¿no? También. Y si no paga uno, se la cortan a uno en todo caso. Sí. Sí, el asunto que se ha visto en la privatización del agua, en los casos que ha habido en ciudades donde se ha privatizado, incluyendo la nuestra aquí, Boca del Río, Veracruz, hay bastante pugna aquí todavía, pero es precisamente el incremento en los precios y la gente pero vaya, que no hacen tarifas así, escalonadas, ¿no? De acuerdo con el consumo y todo esto. Es un problema, ¿no? O sea, verlo también como negocio, como un servicio que puede ser redituable, pero en el cual se priorice el servicio y no la redituabilidad, ¿no? Y se aprovechan de esa necesidad, doctora. Sí, yo digo que se aprovechan muchas veces y el cobro pudiera estar siendo excesivo de acuerdo al servicio que proporcionan o al tiempo que tenemos nosotros de la posibilidad de almacenar cuando nos cae el tandeo. Ahí es cuando creo que el gobierno no debe de retirarse del todo, ¿no? Sí, ciertamente. El regulador. Sí. Y ahora los nuevos desarrollos inmobiliarios, doctora, prohíben, por ejemplo, la construcción de cisternas o la posibilidad de tener almacenamientos como los tinacos. Ya es supeditados únicamente a la dotación domiciliaria, con un almacenamiento central que distribuye al fraccionamiento, por ejemplo, o a la unidad habitacional, y ya no da esa posibilidad.
a no ser que nosotros habilitáramos un almacenamiento de agua de lluvia. Cuando tengamos lluvia almacenamos y después la utilizamos para cuando tengamos la necesidad. Y cada vez que abramos o menos abramos la llave, pues va a ser un ahorro también. Yo digo que esas cuestiones ya de alternativa a la parte de aprovisionamiento deberíamos de estarlas considerando. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Villarreal. Yo espero que por ahí todos los interesados le escriban y que esto sirva para irnos conociendo mejor con los colegas que están en Puebla y podamos también